Muy bien, ahora sí, tal lo anticipado en nuestros títulos, vamos a hablar de la educación y qué va a pasar con las clases presenciales, con las vacaciones, se va a extender el ciclo lectivo, en fin, un montón de temas que queremos abordar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que ya está en comunicación con nosotros. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Elsa Llosa, Miguel Alegre, los saludamos de Noticiero 9 Federal. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ministro. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo estamos encarando, cómo está encarando el ministerio esta segunda ola que sanitariamente nos está golpeando muy fuertemente, pero lo que tiene que ver con la cuestión de las clases, que en muchos casos no son presenciales, y bueno, el seguimiento y todo lo que tiene que ver con el proceso pedagógico? Bueno, en primera instancia, dejar en claro, ¿no?, la complejidad del momento que estamos transitando en este impacto de la segunda ola del COVID-19, que implica desplegar la garantía del derecho a la educación en el marco de la presencialidad, pero también de la no presencialidad. Y en esta bimodalidad que tenemos que transitar, tenemos que poner el foco en la realidad epidemiológica según las diversas condiciones que se expresan en los distintos puntos de la Argentina, dentro del concepto de mínima unidad geográfica posible. No tomar a la Argentina como un todo y tampoco una provincia como un todo, sino poder desplegar según la realidad sanitaria y epidemiológica que se encuentre cada distrito, cada territorio, porque ahí para nosotros es muy importante la priorización de la presencialidad, conjugando el derecho a la educación con el cuidado de la salud, pero dejando en claro que esa presencialidad no es una cuestión de deseo, sino debe ser también, ¿no?, un análisis de esas variables epidemiológicas, y en aquellos lugares que se encuentran en alarma epidemiológica, la intermitencia de presencialidad y no presencialidad nos impone las instancias no presenciales. Ministro, en el día de hoy se reunió nuevamente el Consejo Federal de Educación, la Nación, con los nuevos ministros de las 24 jurisdicciones. Uno de los temas fundamentales rondó en torno a la modificación del calendario educativo. ¿Nos podría contar, hacer un resumen de cuáles fueron las conclusiones abordadas en el día de hoy? Sí, en primera instancia, que cualquier modificación del calendario escolar relacionado al receso invernal debe adoptarse según también el análisis de las variables epidemiológicas. Mover adelantando el calendario escolar debería permitirnos, en ese caso de ser necesario, una posterior intensificación de la presencialidad, ¿no? Y adelantar el calendario, por un lado, nos permitiría bajar la circulación de personas y eso mejorar los indicadores epidemiológicos y avanzar en el proceso de vacunación, siempre y cuando que la disminución de la circulación no sea acompañada por situaciones de mayor circulación en campos relacionados a la sociabilización, a lo recreativo, porque ahí el esfuerzo de la escuela sería hipotecado en ese sentido. Entonces, para nosotros queremos esperar algunos días más, según lo que conversamos con cada una de las jurisdicciones, para ver si mejoran los indicadores epidemiológicos, poder recuperar antes del receso invernal la presencialidad, y si los indicadores no mejoran, poder ahí sí analizar la posibilidad de esa modificación del calendario, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, la realidad de cada una de las jurisdicciones, de cada una de las provincias. Ministro, obviamente que las expectativas para este 2020 eran otras, digamos, tener mayor presencialidad por todo lo que implica, lo que usted decía, la presencialidad, y por allí los inconvenientes que por allí también se tienen en algunos lugares de nuestro país, la cuestión de la conectividad, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿les sorprendió esta segunda ola, digo? ¿Estaban preparados o la cuestión ya lo venían previendo y bueno, se esperaba también un año difícil como fue el año pasado? No, se esperaba un año complejo porque lo que está transitando Argentina es lo que transitaron los restantes países, algunos con antelación a nuestro país. Esperábamos sí una segunda ola, tuvimos un inicio del ciclo lectivo con importante presencialidad en todo el territorio, intensa, con protocolos. Nos comenzamos a preparar para la segunda ola. Lo que sí sorprendió es la velocidad de multiplicación del COVID, ¿no? Fue mucho más rápido en este 2021 la irradiación desde el AMBA de la región metropolitana de Buenos Aires al resto de las jurisdicciones. La descomposición fue muy rápida y eso sí sorprendió. Eso se vincula también a las distintas
variables, ¿no? Mutaciones que ha tenido el COVID, que tiene un nivel de contagiosidad superior a lo que fue el COVID-19 durante el 2020, y eso también debe remarcar la necesidad de sostener todos los cuidados mientras seguimos avanzando en lo que va a ser la salida definitiva de esta pandemia, que es el proceso de vacunación, con la buena noticia que las últimas semanas han arribado cifras importantes de vacunas, y eso se relaciona, por supuesto, al cumplimiento de los contratos por parte de los laboratorios, ¿no? Los contratos firmados por el Estado Nacional. Sí, ministro, dos preguntas quiero hacerle. La primera de ellas, ¿usted tiene un porcentaje, una información en torno a la cantidad de docentes que ya están vacunados a nivel nacional? Hoy tenemos un poco más de la mitad de los docentes de toda la Argentina, de los docentes de la educación obligatoria, vacunados. No tanto docentes como auxiliares, varía según la jurisdicción. Las próximas semanas, a partir del arribo de las vacunas, vamos a poder terminar de vacunar a todos los docentes y auxiliares. En ese sentido son un grupo priorizado, pero dejando en claro que el proceso de vacunación de docentes y auxiliares robustece la presencialidad, pero lo que nos garantiza la presencialidad son los protocolos estrictos y la realidad epidemiológica de base. Por más que tengamos a todos los docentes vacunados, si el territorio se encuentra en situación de alarma epidemiológica por encontrarse el sistema sanitario colapsado o al borde del colapso, o hay una tasa de incidencia de contagios de más de 500 personas cada 100.000 habitantes, lamentablemente hay que suspender la presencialidad porque estamos frente a una realidad epidemiológica de mucha circulación del virus. Sí, y la segunda pregunta tiene relación también quizás con algunos de los temas que se desarrollaron hoy durante el encuentro con los ministros en el Consejo Federal de Educación, porque se hablaba acerca del trabajo que va a hacer el Gobierno Nacional junto con las provincias para la recuperación de, creo, 1 millón de niños que quedaron totalmente desvinculados de todo el sistema educativo. ¿Eso también se abordó? Se abordó y se viene abordando desde el año pasado, ¿no? La Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica confirma el enorme esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, de las familias, docentes, estudiantes, pero también es un reflejo de la profunda desigualdad que transita la Argentina. Y es ahí donde nosotros desarrollamos distintas herramientas con las 24 jurisdicciones en el marco del programa Acompañar, que por un lado tiende a la búsqueda de cada uno de estos estudiantes que han tenido menor nivel de vinculación con la escuela, ¿no? Aquellas trayectorias que se han visto más impactadas a partir de la realidad de desigualdad de la Argentina, y a partir de allí seguir fortaleciendo esas trayectorias en un concepto también claro que es el despliegue de la unidad pedagógica. Cómo acompañamos esas trayectorias educativas garantizando todos los aprendizajes, que no ha sido solo el desafío del 2020, sino el desafío también enlazado con este 2021, cuestión que vamos a extender también al 2022. Ministro, usted hablaba acerca de la cuestión de la desigualdad y la conectividad. En ese sentido, ¿cómo viene avanzando las conexiones a nivel país? Recordemos que aquí en el norte de la Argentina la situación es un poco más compleja, si hablamos por ejemplo del impenetrable chaqueño, a pesar de que bueno, hay medios, o en este caso el grupo Linke, que tiene que ver con la puesta de Chaco en redes a través de la televisión abierta para llegar precisamente a esos chicos que por allí no tienen conectividad, pero en ese sentido, ¿cómo están trabajando y si se aceleró un poco el proceso de conexión a nivel país? Sí, venimos trabajando, es más, es uno de los ejes que conversé ayer con el gobernador Capitanich, ¿no? En el despliegue de, por un lado, lo que es la conectividad de las escuelas, nuestro compromiso antes que termine la gestión de Alberto Fernández, que el 100% de las escuelas estén conectadas, y en eso también venimos trabajando con la empresa estatal de comunicaciones de Chaco, ¿no? Donde hay un aporte del Estado Nacional para cubrir la conectividad de las escuelas y en un proceso licitatorio para la ampliación de la cobertura. En segunda instancia, lo que es nuestra plataforma Juana Manso, que se navega de manera gratuita de los teléfonos celulares. Y en tercera instancia, lo que es recuperar Conectar Igualdad, ¿no? A partir de nuevamente la distribución de computadoras a estudiantes. Nosotros estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en el desafío de la fabricación de computadoras en territorio argentino, más de 600.000 computadoras. En los próximos meses empezamos la distribución que va a beneficiar en particular a la provincia de Chaco
porque estamos priorizando la educación intercultural bilingüe y las escuelas rurales, ¿no? en el nivel secundario, y allí vamos a estar a partir de fines de julio, ¿no? trabajando en todo el norte grande, porque consideramos que como esta pandemia ha iluminado la profunda desigualdad, también ha dejado en claro la responsabilidad indelegable que tiene el Estado en garantizar el derecho a la educación, y la conectividad es una herramienta fundamental en el marco de la pandemia. Ministro, ¿qué mensaje le daría a los docentes, a los alumnos y a los padres que también están un poco sufriendo a la par de los chicos esta situación de pandemia y de conectividad? El hecho de estar en una computadora no es lo mismo que estar en la escuela, obviamente, y bueno, y los padres también tienen una preponderancia en ese sentido. No, primero el agradecimiento a toda nuestra comunidad educativa. Sabemos que son tiempos de enorme dificultad. Por supuesto, el impacto educativo es profundo en una Argentina que trastabillaba al momento que nos impactó la pandemia. Nuestro compromiso de priorizar la agenda educativa, los procesos de inversión, ¿no? la reinstitucionalización de planes como Conectar Igualdad, la distribución de libros, la inversión en infraestructura escolar, el fortalecimiento de las becas como las becas Progresar, la paritaria nacional docente en diálogo constante con nuestros maestros y maestras, y por supuesto también algo que queremos dejarle claro: somos promotores de la presencialidad en las aulas, pero en el marco también que implica cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros docentes. Avanzamos en aquellos lugares con presencialidad donde se pueda garantizar ese regreso seguro, con protocolos estrictos como lo que hemos desarrollado, pero también tenemos que ser conscientes de este momento único que implica la pandemia, la intermitencia que se relaciona a combinar presencialidad y no presencialidad según el momento específico que estamos transitando, y hoy seguimos en el marco de la segunda ola del COVID, pero ya con un horizonte que nos permite pensar en superar esta pandemia a partir de la aceleración del proceso de vacunación contra el COVID-19. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dispensado, le agradecemos mucho y tenga muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y un muy buen fin de semana a todo Chaco. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, gracias, igualmente. Muy amable.